tardes, amados amigos y hermanos presentes y también televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y también por Panansat 1, Canal 4 y también por el Canal 12 de televisión local en Bogotá y demás medios de comunicación que están transmitiendo esta actividad. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El llamado final a los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El llamado final a los escogidos. El Señor Jesucristo, conociendo que para el fin del tiempo estarían sobre la tierra un grupo de escogidos de entre los gentiles y también de medio del pueblo hebreo, habló de lo que Él estaría haciendo en favor de sus escogidos. En este pasaje que leímos nos habla de que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. También nos dijo en otro lugar que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Hablando de estos días finales en los cuales nosotros estamos viviendo. Porque si no son acortados, a causa de la radioactividad y de los volcanes y terremotos y todos estos juicios divinos que estarán derramándose sobre la tierra, encontramos que los escogidos también serían destruidos. Podemos ver cómo está la situación mundial. Guerras por diferentes lugares, aún en nuestro territorio latinoamericano y caribeño. Cosa que no debe ser, pero por causa de la situación mundial, estas cosas están aconteciendo y ya Dios, desde miles de años atrás, dijo que así sería. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, gente contra gente, padre contra hijos e hijos contra padres, y así por el estilo. Esta es la situación que fue profetizada que estaría vigente en el fin del tiempo. Él dijo que sería como en los días de Noé y también como en los días de Lot. En los días de Noé encontramos que todo pensamiento del ser humano era de continuo al mal. Eran pensamientos contrarios a la palabra de Dios, eran pensamientos contrarios al programa de Dios. Y solamente fue hallado uno que halló gracia delante de Dios, el cual se llamaba Noé, el cual servía a Dios, ofrecía el sacrificio por el pecado a Dios, por él y por su familia, y encontramos que fue él el que halló gracia delante de Dios, y por cuanto Dios no destruye al justo con los injustos cuando trae el juicio divino, se reveló a Noé y le dijo que había venido el fin de toda carne,
ha llegado el fin para toda carne, le dijo Dios a Noé. Génesis capítulo 6. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Ahora, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres era la descendencia de Caín. Y los hijos de Dios era la descendencia de Set. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que de ahí en adelante, 120 años y el juicio divino caería sobre la tierra. Serán sus días 120 años. Cuando Dios le habló aquí a Noé, le faltaba a la raza humana, a aquella generación, 120 años de vida, la cual fue una etapa en donde la misericordia de Dios estaba manifestada por medio del mensaje Noé, el cual tenía la revelación divina de que el juicio divino vendría sobre la tierra, de que el fin del mundo, el fin de aquella generación había llegado cuando ellos estaban en ese tiempo de 120 años, desde el momento en que Dios le habló a Noé en esta ocasión, hasta cumplir esos 120 años, estaban viviendo en una etapa de gracia, y en donde la paciencia de Dios se extendió 120 años. Porque ya, miren ustedes, encontramos que ya para ese tiempo la maldad de la raza humana había llegado al colmo, pero la paciencia de Dios y el amor de Dios fue tan grande que extendió 120 años más de espera. La misericordia de Dios allí extendida, y dada la revelación divina de lo que acontecería dentro de 120 años, lo cual le reveló al profeta Noé, cosa que las demás personas no creyeron, porque ellos pensaron, si nosotros llevamos cientos o miles de años, podían decir, mira, nosotros tenemos muchos años, mi abuelito todavía está con nosotros, mi bisabuelo todavía está con nosotros también, y aún mi tatarabuelo, podían decir algunos. Y ellos nos dicen que Dios nunca ha destruido al hombre y que nunca ha llovido sobre la tierra. Así es que no ha llovido en el pasado, no llueve en el presente, tampoco va a llover en el futuro, y menos un aguacero que va a inundar la tierra y que se va a ahogar todo el mundo. Era algo nunca visto, era algo que la humanidad no había visto en aquel tiempo, ni en tiempos anteriores. Llover, caer lluvia sobre la tierra, a una escala que inundaría el planeta Tierra. Pero Noé sí lo creyó, porque Noé era el profeta de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y en la historia de los antecesores de Noé, él podía ver y leer en sus historias que lo que Dios le había dicho a ellos se había siempre cumplido. Noé podía ver que Dios se había llevado a Enoc en el rapto, y
Cuando Noé vio que Enoc se fue, eso fue una señal grande para Noé de que el juicio divino estaba muy cercano. Y luego cuando Noé vio que Matusalén murió con 969 años, el nombre del cual significaba cuando hayas muerto será enviado, Noé entendió, va a ser enviado el juicio divino, porque ya murió el mensajero que tenía por nombre, cuando hayas muerto será enviado. Eso significaba así el nombre de Matusalén, aunque pueda tener otros significados también. Ahora Noé era el único que quedaba de todos los profetas de Dios, era el único que quedaba de esa descendencia. Luego que se murió su bisabuelo, su abuelo, su papá, quedaba Noé solito. Pero estaba preparando el arca durante esos 120 años de misericordia extendida a la raza humana. Era un tiempo que Noé tenía que aprovechar bien. Era un tiempo en que Noé no tenía otra cosa para hacer sino prepararse para escapar del juicio divino que vendría sobre la tierra. Noé con su familia construyeron el arca. No sabemos cuántas personas más trabajaron en el arca a sueldo, pero los que trabajaron por amor a la obra que Dios le dio a Noé para llevar a cabo fueron Noé y su familia. Ahora, esta familia tenía una revelación que las demás no tenían. Era la revelación divina del juicio que vendría sobre la tierra y cómo escapar de ese juicio divino. Ellos también tenían la revelación divina del sacrificio correspondiente para cubrir el pecado de ellos, el sacrificio que Noé ofrecía a Dios de esos animalitos que presentaba en ofrenda, en sacrificio ante Dios por el pecado. Ahora encontramos que solamente un hombre con su familia conocía el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y hubo muchas religiones y sectas religiosas como las hay en nuestro tiempo también. Y hubo muchos millones de seres humanos como los hay en nuestro tiempo también. Y hubo grandes maestros religiosos como los hay en este tiempo y como los hubo en otras edades y dispensaciones pasadas. Pero solamente una sola persona, Noé, tenía la revelación divina de las cosas que debían suceder en aquel tiempo. Ese era el hombre que podía enseñarle a la gente las cosas que debían suceder en aquellos días. Él también sabía qué cosas él tenía que hacer para escapar del juicio divino. Y lo hizo con su familia. Construyó el arca, donde luego de cumplidos 120 años entraron al arca. Encontramos que aún la misericordia de Dios fue tan grande que cuando faltaban 7 días para cumplirse los 120 años, Dios nuevamente le habló a Noé. Le apareció y le dijo que había llegado ya la etapa final. Le dijo Dios a Noé que había llegado el momento para venir el diluvio, o sea, el fin del tiempo final. Porque vamos a decir que el tiempo final eran aquellos 120 años, pero al final de esos 120 años vino el fin del tiempo final. Vino el último año
luego llegó el último mes y luego llegó la última semana. Y por último, el último día, última hora y último minuto. Encontramos que aún cuando llegaron esos últimos 7 días, o sea, la última semana, encontramos que Noé había llegado al final de la labor que Dios le había encomendado. Había llegado al final de la construcción del arca y ahora Noé está listo para escapar del diluvio que vendría sobre la tierra. Ahora encontramos en el capítulo 7 del Génesis, donde Dios le apareció, nuevamente dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
15 codos más alto subieron las aguas después que fueron descubiertos los montes. Ahora encontramos que dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí podemos ver cómo aconteció todo. Aquella generación había llegado al colmo. Aquella generación había llegado a la etapa en donde ya no se podían arrepentir. Había aquella generación llegado a esa etapa en donde ya el corazón de ellos, el alma de ellos, no sentía deseo de arrepentimiento. Llegaron a una etapa en donde ya el juicio divino tenía que caer sobre la tierra al finalizar aquel tiempo de gracia que Dios le dio a Noé y a su familia y a todos los que escucharan el mensaje de Noé. Por lo tanto, fue un tiempo de gracia también para la raza humana. ¿Qué hicieron en ese tiempo de gracia? Pecar mucho más. Pero Noé y su familia se prepararon, se apercibieron para escapar de los juicios divinos. Se mantuvieron ofreciendo el sacrificio a Dios por el pecado durante todos esos 120 años y trabajando en el programa divino que iba a proveer la forma de escapar del juicio divino. Podemos ver que sobre la tierra en aquel tiempo hubo un profeta. Hubo también un mensaje de Dios que señalaba que el fin de la raza humana había llegado ya, y que señalaba la causa por la cual había llegado. Encontramos que Jesucristo dijo que así como fue en los días de Noé, será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los días de la venida del Hijo del Hombre están representados en los días de Noé. En la actualidad hemos llegado al fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Estamos viviendo al final del tiempo. Dios ha dado a la raza humana 2000 años de gracia. Durante la dispensación de la gracia, en donde ha estado un sacrificio por el pecado, para que todo ser humano se arrepienta y venga a los pies de Jesús, y por medio del sacrificio de Cristo, sus pecados sean borrados, y se encuentre entre la presencia de Dios, sin pecado, porque la sangre de Jesucristo quita el pecado y lo hace desaparecer, de tal modo que nadie lo puede encontrar. Lo regresa a su dueño original, al diablo. Ahora, esta generación en la cual nosotros vivimos es una generación paralela a la del tiempo de Noé. Una generación que tiene una sentencia de un juicio divino, no por agua, sino por fuego. Pues Dios dijo que no destruiría más la raza humana con agua,
Pero dijo en la Escritura que la destrucción vendrá por fuego. Habrá fuego atómico y fuego volcánico en este planeta Tierra para la destrucción de la cizaña, de los malos. Eso lo dice el profeta Habacuc y también y principalmente el profeta Malaquías en el capítulo 4, el cual habla claramente de lo que será el fin de la raza humana, o sea, lo que será ese ciclo divino conocido como el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. El profeta Malaquías en el capítulo 4 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, o sea, un día en donde habrá fuego, un diluvio de fuego, no de agua sino de fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a quedar vivo de la cizaña ni el abuelito, ni el bisabuelo, ni tampoco el nietecito. Ni raíz ni rama dice que dejará. Así es que, sabiendo que estas cosas están señaladas para acontecer en el fin del tiempo y que el fuego está preparado, miren cómo será. El profeta Zacarías nos habla en el capítulo 14 de esa plaga que vendrá sobre la raza humana. Dice el capítulo 14, verso 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Esto no es otra cosa sino radioactividad derritiendo, destruyendo los cuerpos humanos. Esta es la plaga que vendrá para la raza humana durante la gran tribulación. Y a esta plaga se le unirán otras plagas más, las plagas señaladas en el libro del Apocalipsis, que estarán manifestadas durante esos 3 años y medio, cada una en su debido tiempo. Ahora podemos ver que lo que le espera a la raza humana no es nada de agradable. La raza humana ya tiene bastantes problemas, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de todas clases. Y sobre todos esos problemas tiene la sentencia del juicio divino de la gran tribulación que ha de venir sobre la raza humana. Pero hay una forma de escapar para el trigo, para los hijos de Dios. Hay una forma señalada en la Escritura. Pues Dios dice: pero vosotros no sois hijos de ira, sino que ustedes son hijos de bendición. Por lo tanto, Él tiene una forma provista para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Y por esa causa es que Jesucristo habló tanto del fin del siglo, fin del mundo y fin del tiempo. Y dijo las cosas que Dios estaría haciendo en favor de sus escogidos para que escapen de los juicios divinos que han de venir. Él dijo: enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Es el ministerio de Moisés y Elías, enviado en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo, que Él envía para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Con ese ministerio Él llama y junta
a todos los escogidos con el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, revelando las cosas que deben suceder, revelando el gran misterio de la venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para que así los escogidos de Dios reciban la fe para ser transformados y raptados y escapar así de los juicios divinos que han de venir sobre este planeta Tierra. Porque Dios no destruirá al justo con el injusto. Él no destruirá a sus hijos, a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, a su templo espiritual, juntamente con los malos. Él no destruirá el trigo con la cizaña. La cizaña será atada en manojos, echada en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, echadas a la gran tribulación, donde el fuego señalado en la Escritura será desatado, y todas las plagas apocalípticas caerán sobre la raza humana, cada una en su tiempo establecido. Y así, el día de venganza del Dios nuestro será manifestado en este planeta Tierra. Pero habrá un grupo que escapará, los escogidos de Dios, que en el fin del tiempo reciben el llamado final, el llamado de la gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. No es un mensaje para hacer sectas religiosas o para hacer religiones o para pelear los unos con los otros o para buscarle faltas a los unos a los otros. No, es un mensaje para ser preparados para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Un mensaje que le dará a conocer a los escogidos de Dios cómo recibir la fe para ser transformados y raptados, y así poder escapar de los juicios divinos que han de venir y estar en pie en la gran cena de las bodas del Cordero para recibir los galardones que merecen las labores que han llevado a cabo las personas que serán transformadas. Estamos viviendo en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Estamos viviendo en unos días de gracia que Dios le ha extendido a la raza humana por causa de sus escogidos que viven en este planeta Tierra. Días preciosos que todo ser humano debe aprovechar para buscar a Dios, para tener el sacrificio del Cordero de Dios como su sacrificio por el pecado, para que cuando Dios lo mire no vea pecado en él y así pueda escapar de los juicios divinos. Estamos viviendo en el tiempo del llamado final a los escogidos de Dios. En otros tiempos Dios llamó a sus escogidos y ellos escucharon la voz de Dios, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. El mensaje que Dios les envía para el tiempo en que viven, lo escucha. Por eso Jesús dijo también: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen la voz de Cristo en la edad y en la dispensación que les toca vivir. Y ahora, para el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, la voz de Cristo, que es el llamado final a los escogidos, llama a todos los hijos de Dios, y el que es de Dios escuchará el llamado final a los escogidos para ser preparado para su transformación y rapto, como está prometido en la Escritura, que todos seremos transformados y luego raptados
Es una promesa divina y por esa causa, para el fin del tiempo, el llamado final a los escogidos ha salido. Y están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente, y después el llamado final a los escogidos pasará al pueblo hebreo, en donde hay señalados, escogidos, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme a la promesa de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14, verso 1, y otras escrituras. Estamos viviendo en un ciclo divino que ha sido dado por gracia a la raza humana. La gracia de Dios en el tiempo de Noé fue rechazada por última vez. Y cuando Dios cerró la puerta, ya Noé estaba dentro con su familia y los animales y aves que escaparían del juicio divino. Y ahora, nosotros viviendo en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo, estamos llamados a estar dentro del arca de salvación, que es Cristo. Dentro del arca de salvación, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la parte correspondiente a el fin del tiempo. El arca, encontramos que tenía 3 pisos o 3 niveles, y encontramos que Noé estaba dentro del arca, y en la parte de arriba Noé estaba seguro. También estaba el piso, la parte donde los animales tenían que estar, y también donde tenía que estar el pasto, el alimento para los animales, y también los alimentos para Noé y su familia. Así es que allí estaba todo. Y ahora, viviendo nosotros en el fin del tiempo, estamos llamados a estar en la edad de la piedra angular, en la edad más alta del templo espiritual de Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos llamados por el mensaje final a subir a la edad de la piedra angular. Por eso en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos muestra por medio de su ángel mensajero las cosas que deben suceder pronto. Porque ese es el mensajero de Dios, con el mensaje, con el llamado final de Dios para sus escogidos. Es el mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que han de venir sobre este planeta Tierra, para que así todos los escogidos respondan al llamado de Dios, escuchen la voz de Dios. La Escritura dice: si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, como hicieron quienes allá en el pueblo hebreo en el desierto. Como hizo el pueblo hebreo en el desierto, que endureció el corazón a la palabra de Dios por medio de Moisés. Y ahora, a todo ser humano, si oyes hoy la voz de Dios, en el fin del siglo, fin del mundo y fin del tiempo, no endurezcas tu corazón, sino abre tu corazón, para que ahí en tu corazón recibas la palabra de Dios, el llamado final a los escogidos, y ahí
Cristo te deje entender todas las cosas que deben suceder pronto, para que así no tengas tu fe y tu esperanza y tu confianza en las cosas temporales, sino en las eternas, para que tu confianza esté firme en Jesucristo y no en las cosas pasajeras de esta vida, que cuando la persona llega al final de su camino y ve que sus últimos suspiros o sus últimos momentos de respiración han llegado, luego se da cuenta de que ha trabajado y ha luchado, y después dice: ¿y ahora qué? ¿Qué me podré llevar de todo mi trabajo? ¿Qué me podré llevar de todo el dinero que yo he hecho? ¿Qué me podré llevar de todo lo que yo tengo aquí en la tierra? Nada. Solamente la familia le regala una cajita y tratan de que no sea de la más cara, para que les sobre un poquito más a ellos. ¿Por qué? Porque la persona no va a necesitar ni siquiera la caja. Ahora el cuerpo que tiene, el cual muere, le pertenece a la tierra y se tiene que volver en polvo de la tierra. Aún el mismo cuerpo lleva lo que destruirá el cuerpo. Del mismo cuerpo, de la misma carne, surgen los gusanos que se comerán ese cuerpo. Así es que podemos ver que para el ser humano que no conoce a Dios y que no tiene la esperanza en las promesas que Él ha hecho y no ha basado su fe en Cristo y su palabra, todo fue vanidad en esta tierra. Nació, creció, comió, durmió, trabajó, creció, se envejeció y después se murió. Pero su espíritu y su alma va a un lugar. Si no sirvió a Dios, no recibió a Cristo como su Salvador, él va a la quinta dimensión, o sea, a otro mundo, a otra dimensión, en donde no necesita el cuerpo físico y en donde no necesita el dinero que tenía aquí en la tierra y en donde no necesita el grado que obtuvo en la universidad o la profesión u oficio que tuvo en la tierra, y en donde tampoco necesita a su familia allí, y tampoco desearía que su familia vaya allí, porque eso lo expresó el joven rico que murió. El hombre rico que murió después no quería que su familia, que sus hermanos fueran a ese lugar, porque nadie quiere ir a ese lugar, ni quiere que su familia vaya a ese lugar. Pero Abraham le dijo que cuando estaba en la tierra era que la persona tenía que creer a Dios y sus ordenanzas divinas. Él dijo: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se apercibirán si alguno de entre los muertos se levanta. Tampoco se van a arrepentir y a buscar a Dios si alguno de los muertos se levanta. Seguirán en su vida pecaminosa. Porque si no creen a Moisés y a los profetas, no pueden creer ninguna otra cosa para servir a Dios. Se requiere creer la palabra de Dios, dada por Moisés y los demás profetas y los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo y los ángeles mensajeros de Dios. El que oye mi palabra tiene vida eterna, ha dicho el Señor. Pero el que no la oye, dice que vendrá a condenación. Pero el que la oye no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida para vivir eternamente. Si muere su cuerpo físico aquí en la tierra, él va
al paraíso es llevado por los ángeles al paraíso en un cuerpo teofánico y vive allí en ese cuerpo teofánico, el cual se parece a los cuerpos de los hombres acá de la tierra, pero es un cuerpo de otra dimensión, que no siente hambre, que no siente cansancio ni sueño, ni tiene que estar trabajando allá como se trabaja acá. Tampoco tiene necesidad de comer. Allí ni comen, ni duermen, ni trabajan como se trabaja acá, sino que están en un lugar de descanso, de reposo, en lo que llega la resurrección, en lo que Dios los llama a resurrección en un cuerpo nuevo y eterno, prometido por Dios para sus escogidos. Los que han partido en las edades pasadas, que han servido a Cristo, están en el paraíso, esperando que nosotros lleguemos a la perfección, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Nosotros estamos viviendo en un ciclo divino en el cual todo depende de nosotros y la obra que Dios está llevando a cabo en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, en y con los escogidos de Dios, con el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, con su iglesia. La obra que Él está llevando a cabo en su iglesia, en donde Él está llamando y juntando a sus escogidos, con el mensaje, con el llamado final, con la trompeta final o gran voz de trompeta, en este tiempo final. Es ese llamado, el llamado más importante de todos los tiempos. Es la obra más importante de todos los tiempos, la que Él está llevando a cabo en este tiempo final. Sin esta obra que Él ha prometido para el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, todo lo demás que Él ha hecho no sería completo a la obra de Dios. Para ser completada le falta la obra final, la obra de Jesucristo en su iglesia, en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, llamando a sus escogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la trompeta final. El llamado final de Dios, el llamado final a los escogidos. Ese es el llamado que Él dijo que escucharían los escogidos en el fin del tiempo. Hemos visto que el pueblo hebreo, por ejemplo, no ha recibido a Cristo como su Salvador. Hemos visto que el pueblo hebreo como nación no entró a la dispensación de la gracia. Pero hemos visto que se ha hecho esfuerzo a través de las diferentes edades para que el pueblo hebreo como nación reciba a Cristo, pero no ha sido posible, aunque Dios ha llamado de medio del pueblo hebreo un grupo de personas en diferentes etapas para formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y también de entre los gentiles ha llamado unos de una nación y otros de otra nación, de edad en edad. Y la cantidad grande de personas que forma el cuerpo místico de Cristo es de entre los gentiles. Y ahora en el fin del tiempo, el llamado final de Cristo, el llamado con el Evangelio del Reino, comienza llamando a los escogidos de entre los gentiles del cuerpo místico de Cristo para ser parte del fin del tiempo, ser parte de la edad de la piedra angular, ser parte del cuerpo místico de Cristo
en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo. Y son colocados en la edad de la piedra angular, con el mensaje del Evangelio del Reino, con el llamado final a los escogidos de Dios. Y luego que haya terminado todo el programa divino con los escogidos de entre los gentiles en la iglesia gentil y haya sido transformado cada escogido de Dios y los muertos en Cristo hayan resucitado en cuerpos incorruptibles, luego vendrá la oportunidad para el pueblo hebreo para escuchar el llamado final a los escogidos del pueblo hebreo. Y responderán a ese llamado 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Así está establecido y así tiene que ser cumplido. Él tiene unas reliquias del pueblo hebreo. Ellos serán luego los eunucos en el reino milenial y también en la eternidad, que le servirán a Cristo y a la iglesia del Señor Jesucristo, le servirán al rey y a la reina, le servirán a Cristo y a su esposa, la esposa del Cordero. Estamos viviendo en el tiempo del llamado final. Con ese mensaje es que el pueblo hebreo despertará. Con ese mensaje es que el pueblo hebreo será convertido a Cristo. Con ese mensaje será que el pueblo hebreo recibirá la bendición divina. San Pablo nos habló de esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 11, versos 25 al 28, y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que haya entrado el último miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Hasta que hayan entrado los gentiles al cuerpo místico de Cristo y hayan terminado las 7 edades de la iglesia gentil, el pueblo hebreo no despertará. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuando quite qué? Sus pecados. ¿Por qué cuando quite sus pecados? Porque ellos, por cuanto no tienen el sacrificio de Cristo, no creen en el sacrificio de Cristo, entonces sus pecados no han sido quitados. Por esa causa es que el pueblo hebreo ha sufrido tanto, ha sido perseguido por ser ellos hebreos y por creer en Dios, conforme a la ley de Moisés. Ellos han sido perseguidos y Hitler por poco acaba con todos ellos. Millones de hebreos fueron matados por ser judíos, por ser hebreos. Hitler quería exterminarlos. Creía la raza humana que el pueblo hebreo era una maldición. Sin embargo, el pueblo hebreo es una bendición. Y Dios ha dicho: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Así es que todas las naciones y todos los reyes y todos los gobernantes que han maldecido al pueblo hebreo y que los han perseguido serán maldecidos.
la maldición divina del juicio divino vendrá sobre ellos. Ahora, el pueblo hebreo que ha sido incrédulo al mensaje del Evangelio de la gracia, con el cual se presenta la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario, es el mismo pueblo hebreo el que en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo creerá en el mensaje del Evangelio del reino, que estará proclamando, revelando la segunda venida de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y luego se les contará la historia de la primera venida de Cristo y el por qué ellos lo rechazaron, lo cual fue para bendición de todos nosotros. Ahora podemos ver las cosas que hará en el fin del siglo y fin del tiempo y fin del mundo el llamado final a los escogidos. ¿Qué hará? Llamar y juntar, recoger a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente y después en medio del pueblo hebreo. ¿Para qué? Para recibir los escogidos de entre los gentiles la transformación de nuestros cuerpos, para vivir eternamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pues el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. El ser humano perdió la bendición de tener la imagen divina. Perdió el privilegio de tener esa gloria divina, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero ahora, por medio del segundo Adán, es restaurado el derecho a tener un cuerpo teofánico, es restaurada la gloria de Dios a los hijos de Dios, para así pronto tener un cuerpo eterno y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, tener esa imagen teofánica, ese cuerpo teofánico dentro de nosotros y tener un cuerpo físico también, igual al del Señor Jesucristo, eterno, con una apariencia de 18 a 21 años, para vivir por toda la eternidad. Todo eso lo trae el llamado final a los escogidos de Dios. Por eso es tan importante el llamado final a los escogidos de Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo habló tanto del fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, y mostró el llamado final. Dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Muestra también que es el ministerio de sus ángeles. El ministerio de sus ángeles es el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Estos ministerios en el fin del tiempo vienen con el mensaje del Evangelio del reino, con esa gran voz de trompeta, proclamando el mensaje del Evangelio del reino y revelando al pueblo la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el gran misterio que revela al pueblo el mensaje del Evangelio del reino, el secreto de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y para eso es el llamado final a los escogidos de Dios. El llamado final a los escogidos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos,
Que Dios les guarde y si oyes hoy su voz, el llamado final a los escogidos de Dios, no endurezcas tu corazón, sino ábrelo para que entre a tu alma, a tu corazón, el llamado final de Dios a sus escogidos, para que así recibas el conocimiento, la revelación divina de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final y en el glorioso reino milenial y luego en la eternidad. Y conozcas tu lugar en el programa de Dios, para que no pierdas la bendición, privilegio y derecho de la vida eterna. Es necesario que toda persona escuche el llamado final a los escogidos de Dios, porque es el llamado de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, pero es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo se revela, se manifiesta en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo, llamando y juntando a los escogidos de Dios con el llamado final a los escogidos. Estamos en el tiempo del llamado final, de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, de la trompeta de Dios, para todos los escogidos de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Así es que tenemos la promesa divina de que todos los hijos de Dios, de que todas las ovejas de Jesucristo, de que todos los escogidos, los primogénitos de Dios, escucharán en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, el llamado final a los escogidos. Muchas gracias por vuestra amable atención y adelante escuchando siempre la voz de Dios, la trompeta de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, el llamado final a los escogidos. Ese es el mensaje que yo he recibido. Ese es el mensaje que yo he escuchado en este tiempo final. Y ese es el mensaje que les transmito a todos ustedes en este tiempo final. Y la pregunta es, ¿quiénes son y dónde están los escogidos que en el fin del tiempo escucharían el llamado final a los escogidos? Aquí estamos. Aquí presente está un grupo de personas que están escuchando ese llamado final, y a través de la televisión y de la línea telefónica también está un grupo de personas en diferentes lugares escuchando el llamado final. Y todo escogido de Dios, todo primogénito de Dios que falte de escuchar el llamado final, lo escuchará. Nosotros le ayudaremos para que le llegue a ustedes el llamado final de Dios a los escogidos, para que lo puedan recibir ese llamado y puedan con sus corazones abiertos darle la bienvenida al llamado final de Dios a los escogidos. El llamado final a los escogidos. Ese es el llamado de Jesucristo en el fin del siglo, fin del mundo, con la revelación divina de su venida, con la revelación divina del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el llamado final que tiene el mensaje
del Evangelio del Reino, representado en una trompeta final o gran voz de trompeta. Ese es el llamado final a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son los que escucharán en el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo el llamado final a los escogidos. Esa es la identificación de que una persona es un escogido de Dios, que escucha el llamado final que Dios hace a sus escogidos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí está la identificación de un escogido de Dios del fin del siglo, como hicieron los escogidos de Dios de edades y dispensaciones pasadas, que escucharon la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que ellos vivieron. El llamado final a los escogidos. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos, que Dios los guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también los televidentes de Galaxy 7, Canal 11, y de Panansat 1, Canal 4, y también los que están a través del Canal 12 de televisión local en Bogotá, y también a los que están a través de alguna radioemisora amiga. Que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados. Ha sido para mí un privilegio muy grande en esta tarde estar con ustedes y darle a conocer el llamado final a los escogidos de Dios. Pasen todos muy buenas tardes, y será hasta dentro de una hora más o menos que estaré nuevamente con ustedes en la tercera actividad de este día, para continuar dándole a conocer los misterios del reino de Dios correspondientes al fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo, para que así todos entendamos las cosas que Dios ha prometido para este tiempo final, y recibamos sus bendiciones, recibamos su palabra, su mensaje, y seamos preparados para nuestra transformación, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes, pero hay muchas moradas, dice el Señor. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque somos el cuerpo místico de Cristo. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. Con su sangre Él nos redimió. Tenemos su sangre, la cual nos redimió de todo pecado. Y siendo su cuerpo, entonces Él toma su cuerpo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo, porque somos parte de Él. Somos su cuerpo espiritual, su cuerpo místico de creyentes, su iglesia. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que estaremos en cuerpos eternos y gloriosos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y nos iremos con Él a las bodas o a la cena del Cordero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta dentro de una hora más o menos en que estaré nuevamente con ustedes, y también
estaré a través del canal 12 de televisión de Bogotá. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. No sé si también estaremos a través de Galaxy 7 canal 11. Eso Miguel les dirá dentro de un momentito. No sé si sea posible la transmisión para el satélite, pero para el satélite ya con lo que hemos transmitido desde acá es suficiente, y entonces puede ser transmitido una conferencia ya grabada para todos los países de la América Latina, de Norteamérica, del Canadá, y para todo el Caribe y para todos los demás países y naciones que llega el satélite Galaxy 7 por el canal 11. Bueno, que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Muchas gracias, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.